Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 19, Juan capítulo 19, y vamos a leer del versículo 30 al 42. Juan 19, del 30 al 42. Dice así: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Siempre es importante que imaginen la escena, que vean cómo está la situación. Porque miren, ya vieron esos dos que vienen caminando. Son dos amigos, pero vean la caminata de ellos, incluso la mirada es mirada de tristeza. Es José de Arimatea y Nicodemo. Vienen caminando hacia encontrarse con el centurión. Se nota la nostalgia en ellos, pero también están en un entero servicio a su Señor. Son dos discípulos que han salido a la luz después de todos los acontecimientos que hubo en Jerusalén. Y aun cuando están tristes, eso no impide que llegue José de Arimatea con el centurión y le diga: centurión, puedes bajarlo, yo me haré cargo de todo. El centurión da la orden: ¡hey! Bájame este de en medio, ya está muerto, bájalo, rápido. Y allá en la cima del monte Calvario, en un ambiente tenso, José de Arimatea y Nicodemo se quedan observando todas las maniobras que hacen los soldados romanos para bajar ese cuerpo. Las sogas, cuidado con las sogas, que no se les vaya la cruz de lado, jálenla, ténsala, despacio, baja la soga despacio, jala. Y el centurión está ordenando, acomodando que todo se haga como debe de ser. José y Nicodemo tragan saliva y esperan que les entreguen el cuerpo de Jesús. Ya se ha ido la mayoría de la gente, solamente quedan esa María que ven ahí, es María Magdalena. La que está al lado es María, la madre de José y Jacobo, y la otra es María, la madre de los hijos de Zebedeo. Esas tres mujeres permanecen ahí, están viendo todo, tienen los ojos hinchados de tanto llorar, pero están ahí. Mucha gente se retiró. Los discípulos, pues quién sabe dónde están. Y es cuando da la orden el centurión: a ver, acuesta la cruz. Y la cruz pesadísima de ciprés es acostada poco a poco por los romanos. Ahora sí, quítale los clavos a este. Quítale los clavos. Clavos de 5 pulgadas, 10 centímetros, más de 10 centímetros. Y José de Arimatea dice: con cuidado, por favor.
Los soldados romanos quitan los clavos de pies, de manos, y el cuerpo de Jesús es levantado y puesto sobre una gran piedra lisa, plana. Ahí está el cuerpo. Y dice José de Arimatea: gracias, yo me haré cargo de esto, es todo suyo. Sí. Y mientras hacían esto, los ladrones de la cruz de un lado y de otro seguían agonizando. Ya se oía muy poco su voz, pero los soldados romanos ni siquiera volteaban a verlos. Ya les habían quebrado las piernas a uno y al otro, y se quejaban: ay, ay. Los soldados: a ver, ya que se muera este, porque necesitamos terminar la jornada. Una indiferencia, una crueldad, una frialdad y una costumbre, un hábito: crucificar gente. Los soldados romanos crucificaron miles de personas. Era una tarea que ya se sabían de memoria. Pero lo que sí no tenían como hábito eran José de Arimatea y Nicodemo. No tenían el hábito de sepultar una persona y de prepararla. Para ellos era algo nuevo, pero les dejaron el cuerpo de Jesús y pues vamos a lo que vamos, le dice José a Nicodemo, porque el día va a estar cayendo y viene el día de reposo. Y se acercan para hacer el trabajo que, aunque nunca lo habían hecho, tienen el corazón puesto en él. Sacan las especias aromáticas, sacan todas las cosas que van a utilizar. José de Arimatea se acerca a la cabeza de Jesús, levanta tantito su cabeza y saca una tela húmeda y empieza a secarle toda la sangre que tenía, no solamente en la cabeza, en el cuello y en varias partes. Le entra una especie como de nervios, de contemplar al maestro, cómo lo dejaron. Alcanza a ver todas las heridas de la corona de espina que le aplastaron cuando se la pusieron. Alcanza a ver todo lo que le arrancaron de barba, los latigazos y toda la situación, cómo quedó, y está limpiándole con la tela húmeda. Nicodemo, al mismo tiempo, extiende unas sábanas de lino que llevó José y también se dispone a ayudar. Empiezan a limpiar todo el cuerpo, las piernas, el pecho, la espalda, todo. Es increíble el cuadro, un cuerpo hecho pedazos. Fue maltratado de más. Y ahí están José y Nicodemo haciendo la labor en silencio. Pero hay un momento en que Nicodemo no resiste y empieza a llorar. Y empieza a llorar y sus lágrimas van cayendo sobre el cuerpo de Jesús. Y dice: no sé por qué pudieron hacer esto. ¿Cómo hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto? Es un dolor que también le quiebra a él. Y dice José: yo tampoco lo sé, pero sigue adelante. El tiempo camina, sigue adelante. Y están limpiando el cuerpo. Y cuando José le dice: a ver, vamos a cargar el cuerpo para ponerlo encima de esta sábana, lo hacen entre los dos. Ya son grandes, Nicodemo y José de Arimatea son grandes. Les cuesta un poco de trabajo, pero levantan el cuerpo y lo ponen encima de la sábana de lino. Le dice: hay que poner ahora las especias aromáticas. Y van a empezar a hacer esa labor, que es el ritual, es la forma en que los judíos embalsaman, limpian, preparan, meten a sus muertos. Cuando Nicodemo está haciendo esto, de repente en su mente surge una película de todos los sufrimientos que Jesús pasó antes de la crucifixión y durante la crucifixión. Y empieza a acordarse y empieza a imaginarse. Cuando Jesús fue entregado por Judas esa noche del jueves, los soldados inmediatamente, en cuanto capturaron a Jesús, lo empezaron a golpear, lo amarraron, lo llevaron a empujones y llegó hasta el patio de la casa de Caifás. Esa noche del jueves para amanecer viernes, Jesús estuvo toda la madrugada sin que le diera nada de alimento. No durmió.
y soportó la burla de 2 juicios completamente ilegales hechos por el Sanedrín. Juicios hechos en la madrugada cuando estaba totalmente eso fuera de contexto. Pero el juicio que hizo Anás, culpable, y después Caifás, culpable, blasfemo. ¿Qué más podemos decir? Este hombre es blasfemo, ha blasfemado, merece la muerte. Fue una humillación, fue una ilegalidad y el sufrimiento había comenzado. Después lo llevaron con Pilato y antes de llevarlo con Pilato, el Sanedrín lo azotó, porque ellos tenían también la autorización para poder azotar a los que consideraban culpables. Lo azotaron los del Sanedrín. ¿Qué le esperaba con Pilato? Con Pilato llegó, y ustedes también han leído, Pilato lo mandó a azotar. La forma en que azotaban los romanos era cruel. Utilizaban un látigo llamado flagrum, que tenía 9 colas en la punta. Cada cola tenía bolitas con piquitos de hueso y de metal, que cuando jalaban el látigo y tiraban, el látigo se clavaba y al jalarlo se llevaba pedazos de piel. De tal manera que la gente que era latigueada, que era azotada, terminaban muchas veces viéndosele los músculos, los tendones, las venas. Les hacían pedazos la espalda, el pecho, los muslos. Y los verdugos romanos sabían pegar, sabían desgarrar, sabían hacer sufrir. Y Nicodemo va recordando. Después lo levantaron, lo habían amarrado a un poste, lo levantaron. Y en tono de burla, oh, su majestad, le pusieron un manto y una corona de espinas. Con una caña le pegaban, lo abofeteaban, lo seguían lastimando. Cuando Pilato firma el decreto de que lo pueden crucificar y da la orden, los romanos le arrancan de un jalón el manto, creando obviamente otro dolor de arrancarte algo que está pegándose a tu piel porque es carne viva. Y viene otra parte del sufrimiento. Le dan a cargar un madero pesadísimo. Se dice que el madero, al cargarlo tanto, es calculado 1 milla desde el pretorio donde estaba Pilato hasta el monte Calvario. Se calcula 1 milla, 1600 metros, y es de subida. Se le llama la vía dolorosa. Cargó el madero, débil, golpeado, desangrándose, con un dolor no solamente físico, un dolor en el alma, al saber, ¿sí?, que los que lo hacían pues no sabían lo que hacían. Varias veces cayó en el trayecto y lo levantaba, levántate, sigue tu camino, otro latigazo. Y volvía a caer el maestro. Hasta en un momento dado de la ruta, no se nos vaya a morir en el camino. ¿Qué pasa? ¿Por qué se cae varias veces? Pues está muy débil, pero tenemos que llevarlo vivo, necesitamos crucificarlo, no se te vaya a morir, haz algo. A ver usted, y dijo un romano, usted venga para acá. ¿Cuál es su nombre? Simón de Cirene, ayude a cargar esto. Los soldados tenían autoridad para exigirle a la persona que cargara 1 milla, una carga ajena. Y Jesús les había dicho, cuando te pidan cargar 1 milla, carga 2. Y ahí Simón de Cirene cargando el madero y con otro brazo cargando a Jesús, apoyado de Jesús, siguió el camino porque Jesús ya no podía con esa carga. Y así llegaron hasta el Calvario, donde los romanos, ¿sí?, lo agarraron y lo acostaron para poner el mástil, el palo vertical, ¿sí?, porque ya terminaban los sufrimientos previos a la crucifixión y empezaba la segunda parte, los sufrimientos de la crucifixión. La crucifixión era un método romano, salvaje, cruel, lento para matar a la gente, y más feo cuando los romanos, los verdugos, se reían en tus narices de toda la agonía que tenías. Y con Jesús no solamente fue eso, también se estuvieron burlando un tiempo los
ladrones que estaban al lado, la gente. A Jesús lo agarran, lo acuestan, extienden las manos, ¿sí? Los pies también, sacan los clavos de cerca de 15 centímetros, unos clavos con un marro, y clavan la primera mano, clavan la segunda, el dolor de Jesús, el grito de Jesús. Ahora hay que levantarlo. Habían hecho ya el hoyo donde iba a caer el mástil. Levántalo, levántalo. Ahí va, ahí va, ahí va. Y Jesús es levantado entre el cielo y la tierra, ¿sí? Y cuando cae, vibra el cuerpo por el golpe cuando cae. Los soldados, ok, mete unas piedras ahí para que quede bien atorado esto. Y en un momento dado quedan las 3 cruces levantadas. Jesús al centro y los 2 ladrones a uno y otro lado. Y Nicodemo se está acordando. ¿Qué sufrimiento tuvo el maestro? ¿Qué trato tan cruel? Y sigue limpiando. Y dice Nicodemo, le dice a José, José, ¿te acuerdas que el maestro, en alguna ocasión lo oímos que dijo él, seré muerto pero resucitaré? Sí, sí me acuerdo, tú sigue limpiando, sigue preparando. ¿Sí? Y está Nicodemo limpiando el pecho y piensa para sí, lo bueno que al maestro no le quebraron las piernas, a los ladrones sí, porque lo hacen para acelerar la muerte, ya que el crucificado, por la pura posición en que está, le es difícil respirar porque recarga todo su cuerpo sobre las piernas. Cuando les quiebran las piernas, quedan colgando virtualmente y el diafragma se comprime, se aprieta y empiezan problemas que terminan muriendo de asfixia. No pueden jalar aire, no pueden respirar. Es un sufrimiento y una muerte que algunos hasta 3 días duraban colgados en una cruz. Y dice Nicodemo, lo bueno es que al maestro no le quebraron las piernas, pero sí observé que el centurión dio la orden, checa si está muerto el de en medio. Y el soldado dijo, sí está muerto, pero por si las dudas, y le clavó la lanza en un costado. Dice, es cuando salió sangre y agua. Y mientras limpia Nicodemo, dice, ah, caray, llega a la herida de la lanza y dice, qué bárbaro, qué herida tan fea, qué grande y qué profunda. Una vez más se le hace un nudo en la garganta, voltea a ver a José y José dice, tenemos que continuar, tenemos que hacernos fuertes. Y empiezan a envolverlo. Ahora sí, ayúdame a cargarlo para meterlo aquí a la cueva. Era una tumba nueva de José de Arimatea que estaba cerca. Lo van cargando entre los 2 que ya están grandes, ahí van, y lo colocan en una plancha que estaba dentro. Ahí queda el cuerpo de Jesús, ya preparado. Antes de salir, ¿sí?, encienden una antorcha porque ya estaba cayendo la tarde, ¿sí? Encienden una antorcha, se quedan viendo el cuerpo del maestro, el cadáver del maestro. Se voltean a ver uno a otro, guardan silencio y salen despacio. Y se ponen a pensar, hasta aquí llegó el maestro, hasta aquí acabó todo. Los discípulos en otro rincón de Jerusalén están escondidos. Pusieron candados, cerrojos, trancas, tienen miedo. Y también están diciendo, todo acabó, mataron al maestro, todo acabó. Algunos que pudieron ver que José de Arimatea y Nicodemo estaban sepultando a Jesús, algunos fariseos que también eran del Sanedrín, hey, ¿ustedes por qué estaban sepultando, por qué estaban preparando ese blasfemo? Porque la alta sociedad religiosa de Jerusalén no veía con buenos ojos que estos 2 pertenecientes al Sanedrín hubieran hecho esa labor. ¿Por qué no dejaron que los soldados hicieran eso o simplemente fosa común? Pero a ellos no les importa. Lo que hice, lo hice ya. Quise hacerlo. Está muerto, ¿qué más quieres?
¿No querían ustedes eso? ¿No querían que ya muriera? Está muerto. Pues sí, pero te ves mal, ¿qué me interesa lo que pienses? Y ellos se siguieron. Porque el milagro en ellos que Jesús hizo es un milagro gigantesco también. El Señor había sacado de las garras de la prostitución a María Magdalena. A otro lo sanó de la parálisis. A otro lo sanó de la ceguera. Sanó a los tartamudos. Levantó a la niña Talita Cumi. Levantó a Lázaro de la tumba. Sanó leprosos, a tantos milagros que hubo. Pero con Nicodemo y con José de Arimatea, el milagro fue fuertísimo también. Lo sacó de una cárcel, una jaula, una esclavitud llamada religiosidad, fariseísmo. Una jaula donde mucha gente cae y donde creen que están sirviendo a Dios, pero son como águilas metidas en una jaula. Son águilas que no levantan el vuelo porque están en la religiosidad. Una oscuridad, una ceguera, una dureza, una frialdad, una soberbia. De ahí lo sacó el Señor a la luz, a la libertad, al gozo de saber que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ellos terminan con esa labor y se retiran. A la mañana siguiente llegan temprano con Pilato los fariseos. ¿Sí? Oh excelentísimo procurador Poncio Pilatos, estamos ante ti para pedirte, ¿sí?, que pueda ponerse una guardia en la tumba de aquel blasfemo Galileo. Porque cuando él estaba todavía vivo decía que al tercer día resucitaría. Entonces queremos, por favor, que mandes sellar la tumba, no sea que los discípulos de él vengan en la noche, roben el cuerpo y después digan resucitó. Poncio Pilato, que ni siquiera había podido dormir, que uno de los reproches que tuvo más directo fue el de su esposa: te dije que no tuvieras nada que ver con ese justo. Ya cállate, ¿por qué no hiciste caso, hombre? Ya cállate, tengo la cabeza revuelta. Le dijo: ¿qué quieren entonces? Que montes una guardia porque se lo van a robar el cuerpo y van a decir resucitó. Sargento, una guardia y vayan con ellos. ¿Qué vamos a sellar? ¿Qué vamos a vigilar? La tumba de un muerto. ¿Qué? Vaya, es una orden. Ahí tienen la guardia, vayan y hagan lo que tienen que hacer. Y ahí van los fariseos, ¿sí? Ok, esta es la tumba, vamos a ponerle una soga alrededor con el sello del procurador en cera para que nadie pueda aquí violar la tumba, ¿sí? Y la guardia. 3 días van a estar aquí. 3 días vigilando que un muerto no se salga. El procurador lo dijo. Pues aquí vamos a estar. Y queda la guardia, ¿sí? Y ya se retiran los fariseos diciendo: ya estuvo. Hasta aquí llegó ese famoso Galileo, ese Jesús y toda la multitud que le seguía. Hasta aquí llegó. Ahora, ¿quién va a creer que él era el Hijo de Dios? Y ahí se queda el asunto. Pero al tercer día, si ustedes han leído el resto del Evangelio, la piedra se hizo a un lado, ¿sí? Un ángel del Señor la movió nada más para que se viera que adentro estaba vacío ya. Jesús resucitó. Porque aun cuando los discípulos estaban deprimidos, decaídos, y mismo Arimatea con Nicodemo decían: bueno, dijo muchas cosas el maestro. Y dice Pedro, yo me acuerdo cuando dijo: nadie me quita mi vida, yo mismo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Y dice Bartolomé: pues yo recuerdo que el Señor dijo: vamos a Jerusalén, porque ahí seré muerto por los escribas, los ancianos, por los fariseos, ¿sí? Pero al tercer día resucitaré. Ah, sí es cierto, sí dijo eso. Pero ¿será cierto? Y aun cuando están deprimidos, llegan a tener esos recuerdos de la promesa de lo que Cristo había dicho: resucitaré. Al tercer día resucitó el Señor.
Y esos discípulos deprimidos, esos apóstoles que estaban con miedo, empezó una transformación tremenda en ellos, igual en Arimatea, igual en Nicodemo. Discípulos secretos por miedo al Sanedrín, pero que en ese momento ya no tenían miedo, ya no me importa. Y empezó una algarabía y un gozo aquel domingo, cuando Jesús resucitado se apareció a unos y a otros. Y se apareció durante 40 días, después de los cuales ascendería a los cielos y prometería regresar. Una transformación. Los apóstoles Pedro, Juan, Jacobo, todos ellos predicando: el Maestro resucitó, Él es el camino, la verdad y la vida. Bien decía el Señor: yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jerusalén fue trastornada por un grupo de discípulos que salieron predicando a todo pulmón, y Jesús cumplió lo que dijo, porque lo que el Señor dice se cumple a su tiempo. Él dijo que moriría en la cruz, y murió por tus pecados y mis pecados. Él dijo que sería sepultado, y fue sepultado por 2 discípulos. Qué irónico que los discípulos que habían dicho al Señor: nunca te dejaré, estaré contigo hasta la muerte, iré contigo, yo nunca me aparto de ti. Esos discípulos estaban escondidos, y Jesús fue sepultado por otros discípulos que, aunque habían sido secretos, en ese momento dieron la cara e hicieron el trabajo de servir al Señor en su sepultura. Y en tercer lugar, resucitó, volvió a la vida, dejó evidencias, y sigue hoy el Señor trayendo vida nueva a tantas gentes que Él va salvando una y otra vez. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice, el evangelio resumido, dice: esto les he enseñado, esta es la esencia, que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó al tercer día. Son 3 puntos que no debes olvidar cuando compartes el evangelio. Hablar que Jesús murió es importante, que Jesús fue sepultado es necesario, y que Jesús resucitó es trascendental. Y el Señor, que está vivo, ha seguido cambiando la vida de unos y de otros. Y como Él es soberano y Él escoge a quién salvar, sin que haya mérito en nadie, Él ve los corazones y Él decide bendecir unos a otros. Como dicen Romanos, Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia, y Él endurece al que quiere endurecer. Finalmente, Él es soberano. Un ejemplo de ello es, en aquel tiempo, en el libro de los Hechos, la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano. Dice ahí en Hechos 10 que Cornelio oraba o rezaba y daba sus limosnas. Vamos a pensar como tipo católico. Y Cornelio hacía sus rezos, su limosna, y pedía a Dios esto y pedía aquello, en su sinceridad, en su falta de conocimiento. Él lo hacía. Y el Señor le manda a decir a Cornelio: han sido oídos tus ruegos. Y después el Señor habla con Pedro. ¿Ustedes han leído eso? Pedro como que no quiere acercarse. No, Señor, pues ¿cómo? Si nada más acá la élite, ¿no? Lo que yo he limpiado no lo llames inmundo, vámonos. ¿Sí? Y Pedro es enviado a Cornelio. Cornelio lo recibe. ¿Sí? Pedro comparte el evangelio y se salva toda la familia de Cornelio. Porque Dios es soberano. Dios hace las cosas como Él quiere. ¿Sí? Y tiene variedad de conversiones. No todos los que conocemos de Cristo hemos sido convertidos igual. Algunos han sido convertidos en la iglesia, otros hemos sido convertidos en el campo, otros han sido convertidos en un hospital, en una prisión, no sé, en la fábrica, en diferentes lugares. El Señor nos ha convertido. Y todos han sido convertidos al tiempo del Señor. Yo la primera vez que escuché la palabra de Dios tenía 16 años. 16 años y un muchacho de 17 que llegó a la casa de visita me empezó a hablar de Cristo. Fue la primera vez que oí eso. Yo dije, no sabía nada de esto. Pero el Señor me convirtió a los 26 años. 10 años tardé oyendo la palabra,
conociendo esto, conociendo aquello, oyendo alabanzas, leyendo libros cristianos, oyendo testimonios. Y cuando tuve 26, el Señor me convirtió así, un giro tremendo en la vida mía. Pero así, son diferentes testimonios, donde se ve la promesa de Dios, el poder de Dios, aquel que fue muerto, sepultado y resucitó. Y dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a Él le damos toda la gloria, toda la honra, porque Él es quien nos ha traído la vida nueva, la vida eterna, el perdón de pecados, una transformación completa en nuestro corazón. Y así como está el testimonio de Cornelio, hay testimonios también vivos, testimonios vivientes que nosotros podemos tener enfrente. Recuerdo aquel caso de ese niño que tenía 3 semanas de nacido, chiquito el niño, se enfermó. Se le complicó el sarampión con hepatitis B. El niño empezó a arder en fiebre y empezó un cuadro muy difícil. Fue con el doctor Alfonso. El doctor Alfonso, que tenía más de 10,000 partos en su carrera, o sea, tenía muchísima experiencia, hizo todo lo que podía hacer, hasta que llegó un momento y le dijo a la mamá, no se puede hacer más, váyase con el niño y si llega a su población, allá lo entierra. El niño va para abajo, pero doctor, no se puede hacer más. Este niño está, el caso tan complicado, que a ver si ya alcanza a llegar para sepultarlo. Se subieron los padres al auto, la madre con el niño flácido, ya no respondía bien, ¿sí? La mamá abrazándolo, el papá manejando, ¿sí? Y en un momento dado en la carretera, ¿sí?, allá por la Sierra de la Rumorosa, ¿sí?, la mamá dijo, ¿sí?, Señor, tú me lo diste, yo te lo entrego. Y mi bebé no está bautizado, pero en tu nombre lo bautizo, Señor, y lo entrego. En tu nombre lo bautizo, mi Señor Jesús, y lo entrego. Ella soltó la carga porque ya no aguantaba. El bebé estaba muriendo. Cuando llegaron a la región de Mexicali, la zona de Mexicali, el bebé empezó a mejorar, empezó a recuperarse, ¿sí? La madre había lanzado un clamor, un lamento, había aventado su carga sobre el Señor y dijo, tú me lo diste, yo te lo entrego, Señor. Y el Señor, que es misericordioso, que es sabio, Señor, escuchó y decidió trabajar en esa familia, ¿sí? El niño se recuperó, el niño creció en Mexicali, ¿sí? Y Dios ha trabajado en esa familia, porque este es el caso, ¿sí?, de mi hermano Jesús Sánchez. Quiero que venga, pases por mí, y de su madre, doña Blanca, que clamó por él, ¿sí?, cuando el bebé pequeñito estaba muriendo. Y vean cómo Dios ha hecho esta labor. Doña Blanca conoció del Señor, su hijo, ¿sí?, que es un testimonio viviente donde yo veo al Señor, ¿sí?, que Él es el camino, la verdad y la vida, cómo Dios a su tiempo responde y cómo el clamor que hizo ella, en su ignorancia de muchas cosas bíblicas, Dios decidió, ¿sí?, bendecirla.